Bueno, en este video vamos a aprender a usar el multímetro en un circuito muy sencillo, el cual consiste en una batería de 9 voltios conectado en serie con una resistencia de 10 kilo ohms, conectado en serie con un LED amarillo y hacia el negativo de la batería. El objetivo de este video es que aprendan a utilizar el multímetro para medir la resistencia, el voltaje y corriente directa, para entender cómo funciona cada parámetro eléctrico en un circuito real. El polo del positivo de la batería pues va conectada a la terminal de la resistencia. Otra terminal de la resistencia va conectado a lo que sería el ánodo del LED o la terminal positiva de LED, y lo que sería el cátodo del LED pues va conectado a lo que es el negativo de la batería para que fluya pues una corriente en este sentido. Lo primero que tenemos que identificar es que el multímetro pues contiene una perilla que permite pues medir diferentes parámetros. Bien, la perilla está organizada por parámetros como voltaje de corriente directa, que normalmente se le conoce como VDC, o voltaje de corriente alterna, que normalmente se conoce como VAC. Entonces hay diferentes rangos de medición y estos rangos están separados de acuerdo a estos valores. No todos los multímetros son iguales, pero más o menos casi todos tienen organizados de la misma forma los rangos de medición. ¿Para qué sirven los rangos de medición? Por ejemplo, si yo pongo el selector en la posición de 6, significa que yo puedo medir un voltaje entre 0 y 6 volts de corriente directa. Por el contrario, si yo selecciono la perilla, la coloco en el rango 1000, entonces significa que voy a poder medir de 0 hasta 1000 volts en corriente directa. Obviamente si midiera 50 volts, pues la resolución que voy a tener pues no será la óptima y estaré utilizando el voltímetro en un rango equivocado. Si lo que voy a hacer es medir voltaje de corriente alterna, pues también tenemos lo que serían los rangos de, en este caso, 6 volts, 60 volts, 600 volts o 1000 volts. Si se fijan, también hay otras marcas que están señaladas en diferente color, en el caso de este multímetro. Esto sirve para poder tener una doble funcionalidad. No todos los multímetros tienen esta doble funcionalidad, y en este caso pues esa funcionalidad me permitiría poder medir, por ejemplo, la polaridad de los diodos, a lo mejor lo que sería grados Fahrenheit o la frecuencia de algunas señales, entre otras cosas. Si yo lo que quiero es medir corriente, pues también tenemos dos diferentes mediciones de corriente: la medición para corriente indirecta y la medición para corriente alterna. En este caso, si lo que voy a hacer es medir la corriente en alterna en directa, pues hay que nada más verificar los rangos de medición. Por aquí por defecto, en este caso yo tengo 4 perillas. Esta perilla es para conectar el cable positivo, que es este de aquí, para poder medir miliamperes o microamperes. Ahorita, como está conectado, solamente me permite medir frecuencia, me permite medir voltaje o temperatura, o polaridad de los diodos, o capacitancia o conductividad. Entonces, dependiendo de donde yo coloque este conector en alguna de estas perillas, vamos a llamar la perilla 1, perilla 2 o perilla 3, pues son los parámetros que vamos a medir. En el caso que yo quiera medir corriente, pues entonces la corriente está dividida en dos perillas, que es la perilla 1 y la perilla 2. La perilla 2 sirve para medir hasta máximo 20 amperes. La perilla 1 sirve para medir máximo hasta miliamperes. Entonces depende de dónde tengamos seleccionada la perilla, pues es lo que vamos a medir. Y aquí están los rangos. Por ejemplo, corriente 20 amperes. Es que esta es la corriente máxima que mide este multímetro, ya sea de corriente alterna o de corriente directa, como aquí las marcas lo indican. Y aquí están pues las divisiones de la parte de corriente. Es decir, que de corriente alterna yo puedo medir hasta 60 miliamperes, 600 miliamperes
o en corriente directa desde 60 microamperes, 60 miliamperes, 600 miliamperes hasta 20 amperes. Cada resolución pues se utiliza en diferentes condiciones. A lo mejor si yo lo que voy a hacer es medir la corriente de LED, pues yo sé que la corriente de LED, por los cálculos que vimos en la ley de Ohm, pues no va a llegar a 20 amperes. Entonces sería ilógico que yo colocara mi multímetro en el rango de 20 amperes. ¿Sí? Eso pues no se tendría que hacer. En el caso de la resistencia, pues también tenemos diferentes condiciones de resistencia. La resistencia máxima que puedo medir pues es el rango de 60 megaohms, y la resistencia mínima que podemos medir es de 0 a 600 ohms. Y aquí están pues los parámetros más básicos que nos interesan medir, que en este caso sería resistencia, o voltaje, o corriente directa, que son los que vamos a utilizar en este momento. Bien, vamos a comenzar a medir lo que sería la corriente directa. ¿Qué tengo que hacer para medir la corriente directa? Perdón, la resistencia. Pues primero tendría que apagar mi circuito. No podemos medir la resistencia con el circuito encendido. Entonces lo primero que tengo que hacer es desconectar mi fuente de alimentación. ¿Qué es lo que quiero medir? Bueno, quité el LED para que tengamos un poco mayor de facilidad. A ver si le puedo hacer un zoom. Lo que yo quiero medir pues es la resistencia que está conectada a la batería y a mi sistema. Entonces lo que voy a hacer es primero voy a colocar el multímetro en ohms. Como pueden apreciar, yo ahorita lo tengo en 600K. Como si no sabemos cuál es la resistencia que tenemos, pues lo apropiado sería conectarlo en un rango amplio para poder tener varias opciones. Y lo que voy a hacer es, con las puntas del multímetro que se encuentran en medición de voltaje ahorita, yo puedo medir la resistencia. Entonces en este caso hay que hacer bien contacto lo que son las dos terminales. Y aquí me marca 9.9. Si observan en la parte superior está un poco mugrosa la pantalla, pero dice K ohms. Vamos a hacerle una captura. Y ahí está. Entonces esto nos marcó. Checo por acá el multímetro. Nos está marcando. Ahora se me estaba un poco traspapelando. 9.9 y la pantalla que decía K ohms. Entonces esta es una resistencia de 9.9 kilo ohms. Ojo, recuerden que estamos en 600 kilos, entonces voy a bajarle a 60 kilos para que me dé una mejor resolución, y vuelvo a repetir el proceso. Entonces si vuelvo a repetir el proceso, en este caso me dice que la resistencia es de 10 kilo ohms. Ya no me puedo bajar a 6 kilos porque entonces no detectaría la medición de la resistencia. Si yo me bajo a 6 kilos no pasa nada, o sea, no es peligroso, pero pues me va a decir como si no tuviera conectada. Por el contrario, si me voy a la proporción más grande, entonces pues voy a tener a lo mejor un mayor error en la medición, o a lo mejor pues me va a medir muy poco, no se alcanza a apreciar aquí por la pantalla, pero me está marcando 0.00 ohms. ¿Por qué? Porque para la escala es tan grande que pues prácticamente es como si fuera cero. Y de esta forma estamos midiendo la corriente de la resistencia, o el valor actual de la resistencia. Bueno, para medir voltaje yo acabo de colocar el selector en 60 volts. El voltaje pues obviamente para medirlo pues necesitamos tener conectado todo el circuito. En este caso voy a querer medir el voltaje de la batería, entonces por acá alcanzo a tener acceso a las terminales. Y en este caso esta batería pues tiene 9.85 volts. ¿De qué? De corriente directa. Si yo mido corriente alterna pues no me va a marcar nada porque este es un circuito de corriente directa, es una batería. Si le pongo en 6 volts, pues como el rango de batería no es el apropiado, me va a marcar 0. ¿Por qué? Porque pues no está en el rango apropiado. Si yo le pongo en 6, pues puedo medir el voltaje de caída de LED. ¿Cómo mido el voltaje de caída de LED? La terminal negativa la voy a colocar en la parte de la conexión de la batería negativa. Aquí, procurando hacer buen contacto.
y el cable rojo del multímetro en la parte positiva del LED. Y de esta forma nos marca que tenemos una caída de voltaje de 1.879 volts, que pues suele ser una caída típica para un LED amarillo. ¿Qué es la caída típica? Pues es el voltaje mínimo necesario que requiere el LED para poder conducir la corriente eléctrica. Si es un voltaje menor, no se supera el umbral de conducción y pues el LED no se prende. Si yo quiero medir el voltaje de la resistencia, pues igual, con respecto a qué, yo puedo medir el voltaje de la resistencia, por ejemplo, en la terminal positiva. Vamos a poner aquí, con respecto al ánodo de LED. Y pues vamos a tener un voltaje distinto. Que si nosotros sumamos estos dos voltajes, pues nos va a dar el equivalente a la fuente de alimentación. Nada más pues hay que procurar pues hacer una buena conexión. En este rango posiblemente lo que está pasando es que el rango lo tengo en un valor pequeño, ¿no? Por eso no me está marcando voltaje. Ahí está, entonces aquí están cayendo 9.97 volts. Si yo sumo los dos voltajes que acabo de medir, pues nos darían los 9.84 volts que nos daba inicialmente. Entonces de esta forma podemos medir los parámetros. ¿Qué pasa si yo mido al revés? Por ejemplo, el voltaje de caída de LED, es decir, al revés significaría que ponga la terminal positiva en el cátodo y la terminal negativa en el ánodo. Pues nada más va a pasar que el multímetro nos va a detectar que hay un voltaje negativo con respecto pues al color de las puntas que estamos seleccionando. En este caso 1.88 volts negativo, y aparece el signo. Voy a tomar foto para que vean dónde está el signo. Y pues el signo está indicado, ponerlo aquí. A ver, vamos a ponerlo aquí más o menos. Ahí está el signo, en el caso de que lo coloquemos mal, lo cual indica pues que estamos pues midiendo al revés las mediciones. Ahora, corriente. ¿Cómo vamos a medir corriente? Que este es como lo mejor, lo que se les complica a la mayoría. Bien, para medir corriente voy a volver a dibujar el circuito un poquito más rápido que el anterior. Tengo mi batería de 9 voltios, tengo una resistencia, tengo un diodo LED de color amarillo y pues conectado en serie todo en conjunto. Bien, si yo quiero medir resistencia, yo puedo medir resistencia en diferentes puntos. Perdón, corriente. La corriente total del circuito, vamos a llamarla I, pues va a ser una misma corriente para la que pase por, en este caso, esta resistencia. Vamos a llamarla R1 y por el diodo D1. Es la misma corriente porque ambos están conectados en serie, que es como el circuito más básico. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder medir la corriente? Pues el ejemplo más sencillo a lo mejor sería abrir el circuito en el cátodo del diodo. Entonces yo abro el circuito y aquí coloco mi voltímetro. La terminal positiva del voltímetro aquí, vamos a pensar que este es el multímetro para medir corriente de corriente directa. Y la terminal negativa la voy a conectar en este punto. Entonces terminal negativa y terminal positiva lo conecto aquí. Es decir, voy a abrir el circuito para que la corriente, en lugar de fluir de esta forma, pasa por el instrumento de emisión y regresa hacia la terminal negativa. Y esto nos permite pues medir lo que sería la corriente. También, ¿qué es lo que pude haber hecho? Pues también pudimos haber, en lugar de haber abierto el circuito en este punto, así estaba originalmente, yo puedo abrir el circuito en este otro punto. La resistencia, abro mi circuito, aquí está el circuito abierto, y pues coloco mi multímetro, la punta amarilla, aquí en esta zona, y coloco el voltímetro o el multímetro en este caso, la terminal negativa en este punto, y aquí pongo mi amperímetro para poder medir la corriente que pasa en el punto.
En cualquiera de los dos casos nos va a dar la misma medición. Entonces vamos a replicarlo en la realidad. Ok, lo primero que tengo que hacer es colocar el multímetro para medir la corriente. En este caso, pues la corriente que va a pasar por ahí no creo que exceda los 60 mA. Entonces vamos a poner como rango máximo 60 mA. Las puntas vamos a colocarlas para poder medir corriente. Actualmente están para medir voltaje. Entonces voy a cambiar la punta para que mida corriente. Ahí está. Entonces ya estamos midiendo corriente y procedo a abrir el circuito. ¿Cómo voy a abrir el circuito? Pues voy a abrir el circuito aquí en la tierra, que es como lo más sencillo. Vamos a poner la tierra ahí un poquito volando. Entonces, si se fijan, el circuito se apagó porque el LED se apagó porque el circuito se abrió. Entonces colocamos el multímetro terminal roja en el cátodo de LED y la terminal negativa cerrando el circuito. Ya prendió el circuito porque ya se cerró y nos está marcando que tiene 0.75 miliamperes. Sí, por aquí debería estar la escala. Ya arribita se alcanza a apreciar la escala de miliamperes. Vamos a ver si le tomamos captura. Creo que se alcanza a apreciar. Y aquí está ya la medición pues en miliamperes. Estos son 0.75 miliamperes. Sí, si yo checo por acá, le hago un pequeño zoom, pues aquí está, miliamperes. 0.76 miliamperes. Y de esta forma estamos midiendo la corriente. Ahora, ¿qué pasaría si yo mido la corriente al revés? Vamos a poner las puntas al revés. O sea, voy a poner la punta negra en el cátodo de LED. Aquí está. Y la punta aquí. Pues también va a funcionar, pero la corriente nos va a marcar en sentido opuesto, es decir, en el sentido negativo. Hay que tener mucho cuidado que esta punta, como ahorita la tengo volando, pues no toque el voltaje, porque eso va a provocar pues un corto. Ahí está, 0.70 y tantos, negativo. ¿Por qué nos da diferente? Porque pues la batería no nos está proporcionando un voltaje constante. Como la estamos utilizando, pues poco a poco se está desgastando y pues eso provoca que las mediciones nunca nos van a dar del mismo valor. Y ya para finalizar el video vamos a regresarlo las puntas pues a medir voltaje, en este caso, que es como la configuración por defecto de la mayoría de los multímetros. Y pues un parámetro adicional que podemos medir es la continuidad, que sería este símbolo que tiene como un tipo de simbología de Wi-Fi, que representa como el sonido de un buzzer y el diodo. En este caso yo puedo medir la continuidad. ¿Qué significa medir la continuidad? Pues que exista pues resistencia cero en prácticamente el conductor. Si yo toco las puntas, suena el multímetro. ¿Qué significa esto? Pues que hay continuidad entre las dos puntas. Si yo, por ejemplo, toco la resistencia y toco la otra terminal de resistencia, no hay continuidad. Hay continuidad eléctrica, pero no es de 0 ohms, como si fuera un corto. Esta me sirve pues para medir cortos, ¿no? Entonces, si yo mido continuidad en el diodo LED, pues no me va a medir continuidad. ¿Por qué? Porque pues no es 0 ohms. Si observan, el multímetro tiene también un diodo dibujado de un color diferente. Entonces yo puedo seleccionar aquí en mi multímetro, ahí se alcanza a apreciar que se dibujó un diodo aquí en esta parte, para poder medir cuál es el voltaje de caída del diodo sin tener que conectar la batería. Es decir, el multímetro actúa como una fuente de voltaje, suministra voltaje y mide pues la diferencia de voltaje que existe, que sería la caída de voltaje del diodo LED, en este caso 1.864. No funciona en todos los casos porque el voltímetro pues no tiene tanta capacidad de voltaje. Por ejemplo, pues no funcionaría con un LED azul, porque el LED azul requiere una caída de voltaje mayor de la que puede proporcionar el multímetro. Y estos son los parámetros más importantes que podemos utilizar para el multímetro, para medir corriente, voltaje y resistencia.